Shalom, shalom para todos, bendiciones. Vamos a iniciar este último día de la semana, viernes, de la semana de la porción del encendido del candelabro. Todos esos ejemplos o parábolas de cómo encender la luz del entendimiento y la sabiduría en nuestra mente y en nuestro corazón. Estos producen las vestiduras de gloria, o lo que se conoce también como los vestidos resplandecientes. Entender esas sustancias que están detrás de cada descripción física es poder saber cómo brillamos, y esta porción número 36, que se conoce como Vejaloteja, la porción del rollo de las escrituras que estamos terminando y experimentando en este tiempo, pues nos permite mirar un poco las escrituras para entender de qué se trata esa vestidos de luz o esos vestidos resplandecientes. El vestido es como una iluminación, refleja todo lo que se encuentra dentro en ese contenido. Lo que se conoce como la luz de la conciencia divina. En hebreo se traduce como Binah, y es cuando ese conocimiento y esa sabiduría de la mente del Mesías viene a cada mente y a cada corazón y establece una emoción. Esa emoción se conoce como la emoción del amor. O sea que el reflejo de las vestiduras de gloria en el monte de la transfiguración era una metáfora de saber cómo podemos quitar todas las ideas equivocadas y las ideas que no son conforme al pensamiento del Creador, que se conoce como idolatría. De ahí viene la palabra idea. Y cuando esto sucede, en el hebreo se le llama electricidad. La palabra para electricidad es la palabra hashmal. Y esa palabra hashmal fue la palabra usada por el profeta Ezequiel, por ahí en el capítulo 1, del verso 27, cuando dice que vio algo semejante al brillo. O sea que hashmal quiere decir brillar, y por eso, de acuerdo al carácter de cada persona, así mismo brilla. Cuando ese brillo es resplandeciente, se asocia con las vestiduras de gloria, y a eso se le llama Cohen. Cohen, traducido como sacerdote, también se puede traducir como persona vestida espléndidamente, y por eso pues conocemos en el argot popular que una imagen vale más que 1000 palabras, y tanto interés por vestir resplandeciente. Pero esto sucede en el interior, de la misma manera cuando la persona se le manifestaba la lepra, los vestidos eran raídos, o sea que esos vestidos raídos que generan pobreza, miseria, escasez, es como brilla desde el ser interior. Ese brillo pues es la ausencia de lo que se conoce como el hashmal, o del brillo divino. Esa palabra hashmal viene de hash, que quiere decir silencio, y mal, que mal también se puede traducir como palabra. Es unos seres que hablan y guardan silencio ante la presencia divina. Cuando esto se manifiesta, ese brillo se manifiesta en la persona, pues solamente dice estoy sano, y ya no hay necesidad de decir absolutamente nada más, porque creyó plenamente y se asoció con ese brillo de esos seres que hablan y callan delante del trono. Porque en el trono del reino de los cielos pues todo está hecho. Entonces es allí donde venimos a aplicar estos principios de las escrituras para poder entender que un gobierno pues un gobierno produce una cultura, y un gobierno pues tiene diferentes tipos de mostrar su cultura a través de celebraciones, de gustos, de moda. Todo gobierno produce una cultura, y por eso es que el vocabulario, el lenguaje del reino no es lo mismo que su cultura. Vemos nosotros que hay personas que tienen una destreza en la oración, en la oratoria, y ora muy bonito, pero sus acciones o sus costumbres continúan siendo de quizás pobreza o tormento
o escasez. No hay ese brillo porque esto depende de la cultura, de lo que a diario nosotros nos acostumbramos a ejecutar. A veces decimos palabras muy elocuentes, pero terminamos haciendo obras que no son conforme esas palabras. Entonces es allí donde viene el problema que es cultural. Entonces se vuelve normal cometer acciones que van en contra de lo establecido. Entonces se vuelve normal la mentira, se vuelve normal el engaño, se vuelve normal la burla, y eso es lo que determina una cultura. Por eso es muy importante el cambio de cultura para que haya cambio de gobierno. Entonces, ¿bajo qué gobierno vivimos en la práctica? Porque si solo se entiende a través de esa manera en que se vive, entonces, pues, ¿qué podemos hacer o qué estamos haciendo cuando nadie nos ve? Allí aparece la cultura, porque también nos podemos evaluar en qué estamos invirtiendo el tiempo. Y esto determina pues como una ética de cómo actuar en el trabajo, especialmente en el tránsito, cuando hay congestión de tráfico, cuando el uno le quiere ganar el lugar al otro, pues en esa cultura no está reflejado el amor. Y por eso pues salir al mundo exterior es precisamente un gran desafío. Bueno, este es un tipo de personas que no se dan cuenta en qué cultura viven. El segundo grupo es los que celebran. ¿Qué estamos celebrando? ¿Qué se siente cuando alguien obtuvo mayores ganancias? ¿O qué se siente cuando alguien tuvo una calamidad? Pues allí estamos determinando la celebración, porque eso que uno celebra es lo que uno eleva, y eso es lo que uno eleva es lo que adora. Entonces terminamos quizás adorando el error, porque celebramos quizás cuando alguien está cometiendo un error y seguimos sin tener en cuenta que ese camino es incorrecto. Entonces tenemos allí ese grupo de personas que pues se basan en este tipo de celebraciones. El tercer grupo, que es el más peligroso, es el que permite sin cuestionar, porque no mira que los pensamientos, las palabras, las acciones, todo lo que estamos viendo en el mundo interior, no lo evaluamos por lo que dicen las escrituras, y entonces es allí donde nos volvemos permisivos, y ese tipo de personas o ese grupo de personas pues es el más peligroso, porque pues, todo lo puede dejar influenciado, es como el que deja la puerta abierta. Por eso dice que cuando ores, entra a lo secreto y cierra la puerta. Ese secreto es el Ein Sod. El Ein Sod es el mundo secreto que pues desconocíamos en este mundo, porque es el mundo de la eternidad. Por eso pues en este tiempo del encender, no necesariamente estamos encendiendo luces en el mundo exterior, sino en nuestro interior, para llevar esa certeza y esa seguridad, esa confianza de que lo estamos haciendo bien. Pues hay que mirar esos estatutos, decretos, preceptos y ordenanzas que se dieron en el monte Sinaí. Por eso dice que la palabra es luz, y cuando esa palabra se establece en nuestra mente y en nuestro corazón, pues reflejamos esa luz, ese brillo, y eso que explicamos en el principio en el idioma hebreo, esa palabra para brillo, pues no necesariamente es algo luminoso, es la palabra hashmal o brillo, que también se traduce como electricidad. Entonces esa electricidad o esa energía o esa fuerza espiritual es la que da el brillo. Por eso vemos en nuestro entorno situaciones que producen falta de brillo, como opaco, como gris, como triste, y entonces eso nos muestra qué es lo que se está emanando en el interior. Por eso cuando el Espíritu del Señor, dice el profeta, está sobre mí porque me ha ungido, Yahweh, ungido es brillo, obviamente aceite, mashijín,
que quiere decir rico, brilloso, aceitoso. Dice que me ha ungido el yo soy, me ha ungido el Todopoderoso para libertar a los cautivos y sanar a los quebrantados de corazón, para quitar el manto de tristeza y poner el manto de alegría. Es allí donde viene ese hashmal, ese brillo, el brillo que solo lo da la luz que le da brillo al sol y a su vez también a toda la creación. Que tengas una buena mañana y que puedas entender el brillo de la luz del Omnipotente en su mente y en su corazón. Un Boker, buena mañana, Leitadón, nos vemos luego.